Hay personas que recuerdan su pasado y hay personas que lo vuelven a vivir. La diferencia no siempre es visible desde fuera, pero en el cerebro esa diferencia lo cambia todo. Y quizá entenderla con claridad permita responder a una pregunta fundamental. ¿Por qué a veces sanar no consiste en recordar mejor, sino en dejar de revivir? Sanar suele asociarse con recordar, con traer al presente lo que ocurrió. Si este tipo de divulgación te resulta útil, puedes suscribirte al canal para acompañar futuros contenidos. Con revisitar experiencias pasadas para comprenderlas. Sin embargo, desde la neurociencia, esta asociación no siempre es correcta. El cerebro no recuerda el pasado como si consultara un archivo estático. Cada vez que evocamos una experiencia, el cerebro la reconstruye. Y en algunos casos no la reconstruye como recuerdo, sino como experiencia activa. Esto significa que no todas las memorias se procesan igual. Algunas se evocan con distancia, otras se reactivan con carga fisiológica completa. El tema que abordamos hoy es precisamente ese. La diferencia entre recordar y revivir desde el punto de vista cerebral y por qué, en ciertos procesos de sanación, el objetivo no es acceder al recuerdo, sino modificar la forma en la que el cerebro lo activa. Desde la neurociencia, la memoria no es una sola función. Es un conjunto de procesos distribuidos. Existen memorias declarativas, emocionales, procedimentales, y existen recuerdos que se integran con el tiempo y otros que permanecen fisiológicamente activos. Cuando una persona recuerda algo sin revivirlo, su sistema nervioso se mantiene en estado basal. El cuerpo no reacciona como si el evento estuviera ocurriendo de nuevo. Pero cuando una persona revive, el cerebro activa los mismos circuitos que se activaron durante la experiencia original. El cuerpo entra en un estado similar al pasado. Esto es especialmente relevante en experiencias de alta carga emocional. Eventos de amenaza, pérdida, dolor o miedo. En estos casos, el recuerdo no se aloja solo como información, se aloja como patrón fisiológico. Y mientras ese patrón no se reorganiza, cada evocación reactiva el mismo estado interno. Comprender este mecanismo es clave para entender por qué algunas personas no logran avanzar, aunque hablen del pasado durante años. Porque el problema no es la memoria en sí, es la forma en que el cerebro la reactiva. El primer mecanismo fundamental es la reactivación límbica. Cuando una experiencia tiene una carga emocional intensa, el sistema límbico participa de forma prioritaria, en especial una estructura, la amígdala. La amígdala no almacena recuerdos narrativos, almacena relevancia biológica. Evalúa si algo fue peligroso, amenazante o significativo para la supervivencia y lo marca como prioritario. Cuando un recuerdo asociado a alta activación amigdalar se evoca, la amígdala puede activarse antes que las áreas corticales que contextualizan. Esto tiene una consecuencia clara. El cuerpo responde antes de que la persona pueda pensar el recuerdo. Se acelera el ritmo cardíaco, cambia la respiración, aumenta la tensión muscular. Desde fuera puede parecer que la persona solo está recordando. Desde dentro, el sistema nervioso está reaccionando. Esto no es una decisión consciente, es un reflejo neurobiológico. Además, la amígdala tiene conexiones directas con el tronco encefálico y con los sistemas de respuesta autónoma. Por eso, cuando domina este circuito, el recuerdo no se vive como pasado, se vive como presente. Ejemplo cotidiano. Una persona escucha una frase aparentemente neutra. Esa frase estuvo presente en un momento de conflicto pasado. Antes de comprender por qué, su cuerpo se tensa. No ha pensado en el recuerdo, lo ha revivido. El segundo mecanismo clave es la regulación prefrontal de la memoria emocional. Cuando un recuerdo se integra de forma adaptativa, las regiones prefrontales del cerebro cumplen una función esencial. La corteza prefrontal medial y ventrolateral participa en varios procesos. Contextualizar el recuerdo, ubicarlo temporalmente, modular la respuesta emocional asociada. Estas regiones permiten que la experiencia pase de ser una vivencia corporal a convertirse en un recuerdo narrativo. Es decir, permiten que el cerebro entienda que ya pasó. Sin embargo, esta regulación no siempre ocurre.
En situaciones de estrés crónico, trauma o alta activación prolongada, la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal se debilita. Esto no significa que la corteza deje de funcionar, significa que llega tarde. La activación emocional ocurre primero, la interpretación consciente llega después. Cuando esto sucede de forma repetida, el cerebro aprende una secuencia disfuncional, activar antes de regular. Con el tiempo, el recuerdo queda almacenado sin suficiente modulación cortical. No se integra como pasado, permanece como respuesta latente. Esto explica por qué algunas personas pueden explicar perfectamente lo que les ocurrió, pero su cuerpo sigue reaccionando igual. La narración está presente, la regulación no. Además, la corteza prefrontal necesita condiciones fisiológicas específicas para ejercer su función reguladora. Necesita un nivel bajo o moderado de activación. Necesita estabilidad respiratoria, necesita ausencia de amenaza inmediata. Si el recuerdo se evoca en un estado de hiperactivación, la corteza no puede intervenir de forma eficaz. Ejemplo cotidiano. Una persona intenta hablar de un conflicto pasado. Sabe racionalmente que ya terminó, pero al explicarlo pierde el hilo. Se agita, se acelera, no es falta de comprensión, es falta de regulación prefrontal en ese momento. El tercer mecanismo implica la relación entre memoria y sistema nervioso autónomo. Recordar y revivir no solo se diferencian a nivel cognitivo, se diferencian a nivel corporal. El sistema nervioso autónomo regula funciones básicas: frecuencia cardíaca, respiración, digestión, tono muscular. Tiene dos grandes ramas. El sistema simpático. El sistema parasimpático, cuando un recuerdo se revive, el sistema simpático suele activarse. Esto prepara al organismo para la acción, para huir, defenderse o resistir. En cambio, cuando un recuerdo se recuerda sin revivirse, el sistema parasimpático mantiene el equilibrio. El cuerpo puede permanecer en reposo relativo, mientras la mente accede a la información. El problema aparece cuando ciertos recuerdos quedan asociados de forma estable a un patrón autonómico específico. No solo se recuerda el evento, se recuerda el estado corporal completo. Este patrón se consolida a través de redes neuronales amplias que incluyen el tronco encefálico, el hipotálamo y la ínsula. La ínsula, en particular, integra información corporal interna. Permite que el cerebro sienta el estado del cuerpo. Cuando la ínsula se activa junto al recuerdo, la experiencia se vuelve visceral. Esto refuerza la sensación de presente. Desde esta perspectiva, sanar no implica borrar el recuerdo, implica desacoplarlo del patrón autonómico, es decir, permitir que el recuerdo exista sin activar automáticamente el cuerpo. Ejemplo cotidiano. Una persona recuerda una conversación pasada. No aparecen imágenes claras, pero aparece un nudo en el estómago. Ese nudo no es simbólico, es activación autonómica asociada al recuerdo. La investigación neurocientífica ha estudiado ampliamente cómo se procesan los recuerdos emocionales. Uno de los hallazgos más relevantes proviene de estudios sobre reconsolidación de la memoria. Estos estudios muestran que cada vez que un recuerdo se reactiva, entra en un estado transitorio de plasticidad. Durante ese breve periodo, el recuerdo puede modificarse antes de volver a almacenarse. Los investigadores observaron que, si durante la reactivación se reduce la respuesta fisiológica, el recuerdo se reconsolida con menor carga emocional. No se elimina la información, se transforma la respuesta asociada. En experimentos con neuroimagen se observó una disminución progresiva de la activación amigdalar, cuando los recuerdos eran evocados en condiciones reguladas. Al mismo tiempo, aumentaba la activación prefrontal. Esto sugiere que la clave no es evitar recordar, sino cambiar el contexto neurofisiológico del recuerdo. Otro hallazgo relevante proviene de estudios sobre respiración y ritmo cardíaco. Se observó que cuando el recuerdo se evoca, en sincronía con patrones respiratorios lentos, la respuesta autonómica disminuye. Esto permite que la corteza participe de forma más efectiva. Estos resultados son importantes porque muestran algo concreto. La sanación no ocurre solo a nivel narrativo, ocurre a nivel fisiológico medible. Desde esta evidencia,
se derivan algunas instrucciones simples. Primero, evocar recuerdos emocionalmente cargados. En estados de alta activación no facilita la integración. Segundo, la regulación corporal previa es un requisito neurofisiológico. Esto puede incluir respiración lenta, postura estable, atención a sensaciones neutras, no como técnicas motivacionales, como condiciones de funcionamiento cerebral. Tercero, el objetivo no es revivir para liberar, es recordar, sin reactivar el patrón corporal completo. Cuarto, la repetición de este proceso en condiciones reguladas favorece la reconsolidación adaptativa. Nada de esto implica forzar el recuerdo, implica respetar el ritmo del sistema nervioso. Hemos visto que recordar y revivir no son lo mismo para el cerebro. Recordar implica acceso a la información, revivir implica reactivación fisiológica. La diferencia está en cómo se organizan la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema nervioso autónomo. Sanar, desde esta perspectiva, no consiste en eliminar el pasado, consiste en permitir que el pasado deje de activar el presente. Cuando el recuerdo puede existir sin que el cuerpo reaccione como antes, el cerebro ha integrado la experiencia. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal para seguir profundizando.